Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué rico volvernos a reencontrar en estos espacios de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un placer. Esta noche vamos a estar abordando diferentes temáticas relacionadas al transporte público de pasajeros, a misión de la demanda del Citrans por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Esta noche nos acompañan tres caballeros que en su momento tuvieron el enorme privilegio, pero la gran responsabilidad de dirigir el Viceministerio de Transporte. En estudio, con gusto, le damos la bienvenida al licenciado Julio Valdivieso. Licenciado, un placer saludarlo. Gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarlo en compañía de dos ex viceministros también. Gracias. También, señores, en estudio nos acompaña el licenciado Luis Felipe Moreno, también ex viceministro de Transporte. Un placer, licenciado, también. Un gusto, compañeros. Gracias. También le damos la bienvenida en el estudio al licenciado Mauricio Chavarría. Licenciado. Buenas noches, Sergio. Un gusto estar compartiendo aquí con los amigos ex viceministros y un saludo para el pueblo salvadoreño. El gusto es mío, sin lugar a dudas, y el de El Salvador, tener a estos tres caballeros que seguramente esta noche nos van a analizar a cabalidad el tema que ya habíamos planteado. Saludamos como noche tras noche a quien gentilmente hace posible el primer segmento de su entrevista, como lo es Banco Agrícola. Señores, arrancamos esta entrevista y déjenme contarle que el día lunes nosotros tuvimos al ministro del ramo, el señor Gerson Martínez. El día de ayer tuvimos acá en esta misma tribuna de entrevista a tres empresarios del transporte público de pasajeros que estamparon su rúbrica sobre la demanda en comento que admitió la Sala de la Constitucional. Esta noche, para homologar y conocer diferentes criterios, tenemos a los caballeros que nos acompañan, ex viceministros de Transporte. Y es que déjeme contarle que el argumento en el cual se sustenta la admisión de la demanda recae sobre el artículo 120 de la Constitución de la República, donde se establece para que toda concesión se pueda entregar por parte del Estado a particulares debe de pasar por el conocimiento de la Asamblea Legislativa. Sobre este punto, el día lunes, el señor Gerson Martínez, esto fue lo que nos dijo, veámoslo. El Citrans sigue corriendo con normalidad a pesar de las demandas. El ministro de Obras Públicas asegura que así debe continuar porque el sistema no ha implicado la concesión de ninguna propiedad del Estado. ¿Quién ejerce el control? El Estado. ¿Quién administra el uso? El Estado. El funcionario reiteró que existe un sector que está determinado a evitar que el sistema se consolide. Como maldecirlo, atacarlo todos los días, satanizarlo, y le han buscado de cualquier lado. Martínez asegura que las campañas en contra del Citrans son constantes y demuestran el poder económico de quienes están patrocinando esos esfuerzos. Hombre, así el país no va a avanzar. Entonces ahora ya no tienen de dónde agarrarse. Dejemos que la sala resuelva. El ministro destaca que el carril segregado del Citrans también tiene otras funciones, principalmente relacionadas con la atención de emergencias. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado. Bueno, bajo la nota de nuestro compañero Luis Alvarado, arrancamos, señores, este segmento, licenciado Valdivieso, licenciado Felipe Moreno y licenciado Chavarría. El ministro Gerson Martínez me dijo acá, esta no es una concesión, señor, sino que un ordenamiento que es muy diferente del tráfico. Le han dado 10 días al presidente de la República para que vierta todos los órganos de prueba y argumentos como parte demandada. Licenciado Valdivieso, arranco con usted. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay que decirlo que el hecho de, primero, lamentar que no está aquí otro ex viceministro de Transporte, que era el licenciado Sestoni, que nos hubiese encantado tenerlo aquí para que de hecho debo decir que lo invité. Okay. ¿Verdad? Lo traté de buscar, pero me manifestó que tenía un compromiso personal. El hecho de admitir una demanda no necesariamente implica de que las pretensiones vayan a ser satisfechas mediante una de la resolución. Es porque se ha estimado que cumple requisitos formales para su admisión. Entonces ese es como un primer punto, dijéramos, de la interpretación. Sobre la demanda, tengo entendido que fueron varios puntos los planteados en la inconstitucionalidad y de esos creo que el único que ha, dijéramos, valorado la sala para admitirla ha sido el de únicamente por la aplicación del artículo 120 de la Constitución, que va a estar sometido a un control constitucional. Hay que empezar por definir qué es una concesión.
Bueno, la concesión por definición es cuando el Estado confiere a un particular para que preste un servicio público que por ley está obligado a prestarlo. En el caso del transporte público, ¿verdad? No sé si mis anteriores colegas o no, pero que yo recuerde, ninguna concesión firmamos nosotros para el uso de la explotación de línea, hasta ahora en este último segmento. La concesión parte de la base de que el Estado es el obligado a prestar el servicio público. Cuando el Estado no puede prestar el servicio público, se le concesiona a un particular, pero le fija las condiciones sobre las cuales se va a prestar ese servicio. Un incumplimiento hace que se caduque. Ese acto administrativo es lo que se conoce como la concesión, pero no de la obra, sino la concesión de la línea o de la ruta o del permiso de operación. Eso es lo que concesiona el Estado. En mi criterio, el viceministerio no tiene la potestad para concesionar una obra pública, ni mucho menos una vía. Es decir, la facultad, no perdamos de vista que todos los funcionarios están sujetos al principio de legalidad. No tienen más facultades que la que expresamente le da la ley. Y yo he revisado la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y no he encontrado ninguna potestad para que se concesione o tenga esa facultad de concesionar una calle o un carril. La facultad inherente al viceministerio es para otorgar concesiones de líneas, de buses, de rutas, el origen y el destino de la misma, y le fija las condiciones. Por lo tanto, creo de que va a ser interesante cuál va a ser el análisis que haga la sala, si ese acto de administración que ha ejercido constituye o no los supuestos que establece el artículo 120 de la Constitución. Perfecto, voy con usted, licenciado Moreno, por favor. Sí. Efectivamente, cualquier ciudadano puede presentar un recurso hacia la Sala de lo Constitucional, siempre y cuando cumpla todos los requisitos. Estos se cumplieron. Entre todos los recursos que veo yo y leí a través de los medios, el que aceptaron como probable de inconstitucionalidad es el que no pasó hacia la Asamblea Legislativa el uso de esas vías en la cual está ahorita operando el Citrams. Yo siempre consideré, e inclusive una vez se le ha dado una concesión a cualquiera de los grupos o gremiales, como la querramos llamar en el país, si en un momento dado ellos ya no quieren hacer uso de esa concesión, de ninguna manera él se la puede traspasar a otra persona, ya sea vendiéndosela, regalándola o como quiera. Tienen que volver otra vez al Estado y otra vez volverla a licitar para que de esta manera se la dé al mejor postor, que tenga la capacidad suficiente por el volumen de personas que va a trasladar de un punto A a un punto B, que es lo que define la concesión y la ruta a explotar por cualquier gremial o grupo del transporte colectivo. Así es que yo creo, pues hay que dejar eso, a ver qué es lo que la Sala de lo Constitucional, que son los, como quien dice, los únicos que pueden definir una inconstitucionalidad. Y, hombre, que sea lo que Dios quiera, definitivamente. Perfecto. Licenciado Chavarría, voy con usted. Bien, yo pienso que esta demanda que se ha planteado a la Corte Suprema es uno de los tantos pasos que se están dando alrededor de lo que es la implementación del sistema de transporte. Definitivamente que habría que ver los argumentos que los señores transportistas le exponen a la Corte Suprema y la valoración que esta sala, creo que es la sala de lo contencioso administrativo, constitucional, dependiendo de lo que la sala valore, si es o no hay mérito para eso. Lo que sí llama la atención, y lo anoté, es las declaraciones del señor ministro, porque hablaba de que lo opera el Estado, del servicio del Estado, el gobierno. Entonces, no sé, si pago es a socio público-privado, si es público, por las declaraciones, digo, porque lo acabamos de ver, de que él declara que esto es un servicio que presta el Estado. Entonces, si pago, entiendo yo que no es una entidad pública, sino que es una entidad privada, que es la que va a operar y la que está haciendo aportes de capital. Eso me ha dejado un poco, dijéramos así, en duda de lo que se está planteando. Sin embargo, creo que bien vale la pena comentar de que aquí lo que se está jugando es realmente la transformación del sistema de transporte colectivo de pasajeros. Infortunadamente aquí
lo que falta es una palabrita que define muchas cosas, que es confianza. Aquí no hay confianza de ningún grupo de los que está participando, porque hay intereses encontrados. Y el interés encontrado, precisamente hay un decreto que acaban de dar para el pago del subsidio, o de los 2 centavos y 4 centavos por pasajero, es la parte económica. Y definitivamente que aquí lo que se está ventilando en el fondo es el aspecto económico, que realmente los transportistas anteriores ven que peligra sus 400 por bus, sus 200 por microbús, y pasarían a 2 y a 4 centavos siempre y cuando reúnan las condiciones que establece el decreto, que es tener el control, la tarjeta prepago y una serie de cosas, que eso definitivamente viene a ordenar un tanto el sistema. Y creo pues que realmente esta es la pugna que en este momento se está planteando, y se han ido por la vía de la Corte Suprema. No es primera vez que van a la Corte Suprema. Creo que en la época del licenciado Valdivieso plantearon lo del 1220, que fue lo de la asociatividad, que también la ganaron en la Corte Suprema, y no se pudo hacer la asociatividad en cooperativas para poder disminuir costos y compras y todo lo demás. Ya ganaron ese argumento, así que esperemos a ver la sala qué es lo que valora de los argumentos, y definitivamente creo que en el fondo está ese pleito por la parte económica. Perfecto. ¿Quería agregar algo antes de ir a pausa? Sí, cómo no. No hay duda, yo no creo que nadie dude, mucho menos los usuarios que están en el Boulevard del Ejército, que el ir en este Citrams es más seguro, más rápido, más cómodo, no hay duda, ¿verdad? Pero lo que ha ocurrido es que debería de un solo haberse definido un día, que es el día en que se iba a saber cuál es la tarifa, cuáles son los señores que iban a llevar hacia el Citram los pasajeros de las diferentes colonias, averiguar cuál es el cobro que iban a tener, porque todo eso ha dado una incertidumbre entre la gente, como que se ha ido armando esto de poco en poco, y cada vez la gente se aflige, y a dónde voy y para dónde vengo. Eso es un punto bien importante, que fue la falla para mí más importante, por lo que se está bombardeando demasiado. El sistema es moderno, hay que pagar un poquito más porque es más moderno, hay que pagarlo, y la gente, creo que si se le da un buen servicio no le importa pagarlo. Perfecto, voy a una primera pausa comercial en 8 en punto. Al regresar vamos a seguir profundizando este tema, y por supuesto a los caballeros y a ustedes también, que pueden participar desde cualquier punto dentro o fuera del territorio salvadoreño en las diferentes redes sociales que usted ya conoce. Vamos a conocer la postura de lo que nos dijeron los empresarios del transporte público de pasajeros el día de ayer, donde descansan sus argumentos y algunas acusaciones que se virtieron acá en esta tribuna de entrevista. Pausa, volvemos. El sistema de pago electrónico acarrea, según estos empresarios, un problema doble, porque incrementa sus gastos y reduce la cantidad que reciben en concepto de subsidio al transporte. Esto podía concluir a una quiebra total, porque nos obliga a invertir más de lo que lo estaría dando en los 4 centavos. El otro gran epicentro de este debate es el uso del carril reservado para el Citrams, pues consideran que beneficia exclusivamente a un sector, mientras provoca pérdidas a las rutas que trabajan en Soyapango e Ilopango. Siempre y cuando sea un beneficio tanto empresarial, porque nosotros no somos ONG de beneficios, sino que somos empresas que invertimos para ganar, nosotros estaríamos dispuestos a analizar cualquier sistema de cobro que venga a sustituir el cobro en efectivo. Finalmente, el presidente de AEAS denuncia que el esquema de modernización que impulsa el gobierno solo busca beneficiar a los accionistas de Alba Petróleos. O sea que la única lógica que le encontramos es de que Alba Petróleos está detrás, y como ha sido el mayor financiero de la campaña política del presidente. O sea, estos empresarios señalan que las rutas que rechazan el contrato con la empresa Cipago son las que sufren acoso de parte del Viceministerio de Transporte. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Alvarado.
Perfecto. Aquí les estamos presentando la otra posición, la otra cara de la moneda, señores. Pero este segmento es el que se va a poner bonito y les voy a contar por qué. El artículo 120 de la Constitución establece que toda concesión que otorgue el Estado para explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público. Ahí me voy a detener porque me parece que es más que ilustrativo este párrafo que he leído. La primera pregunta que yo les voy a hacer a todos ustedes es, caballeros, ¿tiene todas las condiciones y características de una concesión este proyecto? Número uno. Número dos, lo voy a dejar ir todo de un solo. Un asocio público-privado donde el Estado pone las carreteras, pone el mantenimiento, pone las rutas, pone absolutamente todo y que ponen los empresarios. Y número tres, en el pasado paro que se realizó antes de vacaciones de agosto, ¿por qué todas las rutas las han atacado y han sido objeto de extorsión y el Citrans no? Arranco con usted, licenciado Elías. Bueno, primero hay que irse más a fondo de lo que es en realidad un planteamiento de esta magnitud. Un proyecto de esta naturaleza. Hoy por hoy mi concepción es que en este momento no podemos hablar de un sistema. Esta es una línea de buses más que está en este momento operando. El sistema como tal así lo indica, Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. ¿Qué implica esto? Una serie de factores que tiene que ver con buses alimentadores, que tiene que ver con integración de todo el sistema, así como está, eso no se puede llamar un sistema integrado. Todo estudio de prefactibilidad de este tipo tiene tres supuestos que los debieron de haber tenido contemplados. Uno, diseño, construcción y operación. Segundo, el tema de la tarifa. Y tercero, no menos importante, la inclusión de los actuales operadores. Si esos tres elementos no se tomaban en cuenta, iban a haber problemas para su ejecución, y lo estamos viendo. Lo lamentable aquí es que ese sistema, llámese como ya me lo puedo llamar, bus articulado, es necesario para este país. Un transporte masivo de pasajeros es necesario en este país, sobre todo cuando el 80% de la población se transporta. Lamentablemente politizado, mal diseñado, mal construido, ¿verdad? Yo no lo hubiera hecho de esa manera, por lo menos yo. Pero el concepto es un operador de calidad mundial, el que lo tiene, nadie discute, ¿verdad? Creo que debería de mejorarse el diseño del uso del carril, porque básicamente ahí está la controversia, en el uso exclusivo del carril. Si es considerado esto una concesión, si tiene exclusividad o no. Cuando eso se defina y está siendo sujeto de control constitucional, entonces vamos a salir de la duda. Hoy por hoy, yo creo que así como están las cosas, cuando la sala admite hacia exclusión que esto debe sido una reserva de ley, y ese básicamente, y yo quisiera detenerme porque en la ley debe de especificarse las facultades y atribuciones con puntos específicos. Tú sos abogado y sabemos que cuando una regla de hermenéutica jurídica básica, integración de la norma jurídica. Integración de la norma jurídica. Entonces yo creo de que no va a ser tan fácil, y el hecho de no haber emitido una medida cautelar, ¿verdad?, parte de la base que presupone la constitucionalidad de los decretos. Es decir, ninguna ley puede considerarse a priori inconstitucional. Parte de la base que es constitucional. Sobre todo porque aquí hay otros actores que implican que son la empresa que ha venido a prestar este servicio, que en un momento determinado se va a ver afectada en sus intereses y cómo se va a resolver ese caso. Y lo último que sí yo te quisiera dejar muy planteado es sobre el tema del uso de la tarjeta, que también es uno de los puntos que han argumentado. ¿Le han dado una prórroga? Claro, en primer lugar, este es un sistema de subsidio focalizado al pasajero. Aquel que quiera gozar de un subsidio deberá regularse en la forma. Lo que el Estado no puede es obligar a que use la tarjeta con nombre y apellido. Pero el Estado sí tiene toda la facultad de establecer los controles necesarios para garantizar que el subsidio llegue a quien tiene que llegar. Mis compañeros no me dejarán mentir que uno de los dolores de cabeza que ha tenido siempre el tema del subsidio es cómo garantizar que efectivamente el que está explotando
por lo menos que yo me acuerde, eran 15 días trabajados, 16 días, y tenías derecho a la compensación de todo el mes. Yo creo que para tener derecho a la compensación deberían de los 30 días, ¿sí? Porque las unidades deben de trabajar. Ahora, ponerle nombre y apellido a la tarjeta, que solo con eso, creo que eso no es correcto ni conveniente. Lo que el decreto debe exigir es un mecanismo de control para garantizar al Estado que efectivamente, si usted quiere gozar de esta prestación, deberá demostrarme fehacientemente que usted ha trabajado esa unidad. Y si el Estado determina que es a través de un mecanismo de control, yo creo que los empresarios tienen todo el derecho de buscar un mecanismo que reúna esos requisitos y saldrían del impasse. ¿Sí o no? ¿Es correcto que el Estado amarre a un empresario con una relación contractual? Si usted no me implementa este sistema, yo no le doy la concesión. Bueno, el Estado pone requisitos para concesionar. Desde la óptica del Estado, la concesión es la facultad que tiene el Estado para concederle a un particular el uso, pero yo le defino en qué términos lo quiere. Perfecto, magnífico. Voy con usted, por favor, su reacción. Como yo decía anteriormente, acá el problema es que no se definió de un solo golpe, o un solo día, en un solo mes, cómo debería de operar todo lo que es el CITRAM. Su argumento, ¿verdad?, es que se llevó por abonos este tema. Abonos. Más inclusive, ahorita no se sabe cuánto es, la gente no sabe cuánto es que va a pagar en el transporte de los alimentadores. Y los alimentadores no solo son de Soyapango, hay diferentes paradas del CITRAM durante todo el trayecto que también hay alimentadores, y hasta la fecha no se ha visto, no se ha oído que ellos también van a tener que sujetarse a las reglas del juego. Ahora, tienen en cierta manera razón los transportistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo el área metropolitana de San Salvador es lo que llamamos, va a estar vacunada con los 4 y con los 2 centavos. Que yo no sé si esos 4 o 2 centavos en realidad irá a ser suficiente para paliar un poco sus costos, como ellos lo dicen. No sé si van a ser 20 centavos, 17 o 18 centavos. Aparte de eso, de lo que yo oigo, yo no he tenido ningún contacto con ningún transportista, pero lo que leo a través de los medios es que además de eso, de tener que instalar a más tardar en 90 días el validador, tienen que pagar, dicen, $45 mensuales por ese validador, y aparte de eso le van a tener que cobrar, si pago o subes, no sé quién de ellos, el 10 o el 8% por la administración de esos fondos. Ahora hay otra cosa, todo novedad pues naturalmente trae incertidumbre en los mismos propietarios. ¿Cómo operan ellos actualmente? En efectivo. Llega el señor en la tarde o en la noche a la sede, a la gremial de ellos, donde todos se guardan en la noche. Aquí tenés tú, aquí está tu dinero, aquí están los $50 para que el día siguiente le pongas combustible y sigas de vuelta a las 5 de la mañana. ¿Cómo van a hacer ahorita? No lo sé. Yo no sé cómo van a hacer, porque ese dinero va a entrar, no les va a entrar a ellos a diario. Tendrían que tener un capital de trabajo fuerte. Entonces, todas esas cosas. Y ahora que dicen que también ya van a empezar, van a poder entrar las ambulancias, entonces ya cada día van las cosas empeorando, emproblemando más la situación. Perfecto, licenciado Chavarría, voy con usted, luego voy con participación ciudadana, señor. Bien, yo pienso que el tema da para bastantes comentarios, legales, económicos, sociales, y definitivamente aquí lo que se está, y repito, es el económico, definitivamente. Nosotros, al analizar este asunto del CITRAM, deberíamos de hacer como, aunque diagnósticos hay, muchos diagnósticos, pero realmente aquí lo que ha faltado es un procedimiento, un proceso, una línea crítica, una ruta crítica para la implementación de este sistema. Definitivamente que, como lo han dicho ya los dos ex viceministros, esto ha ido por pausas, paso a paso, a veces pasos mal dados, y creo, y lo he dicho en otras entrevistas, creo de que pudo haber sido mucho mejor implementado este sistema, por lo menos la ruta de buses que han iniciado, porque coincidimos plenamente que de esto del sistema integrado de transporte le faltan 90%.
o por no decir 95%, porque faltan terminales, alimentadores y una serie de cosas, y las rutas y la ampliación que va a tener, cómo se va a manejar el transporte de carga, cómo se va a manejar los otros sistemas de transporte como son los taxis y los microbuses. Es decir, hace falta mucho que hablar sobre lo que es un sistema integrado. Ahora bien, no debemos de olvidar siempre que el servicio de transporte ha sido bien politizado y muy controversial, y que el ausente de toda esta problemática es el usuario. Aquí nadie habla por el usuario, sino que habla el gobierno, hablan los transportistas, y por el usuario, que es el que sufre y padece los problemas, nadie dice esta boca es mía. Es el usuario el que paga un mal servicio, es el maltrato, y una serie de situaciones que precisamente han dado pie para que el Citran sea aceptado por esa población que ha sufrido una serie de problemas. Por esa razón es que yo creo que en este momento, en la valoración del Citran, hoy por hoy, yo tengo mis reservas en el sentido positivo. Perfecto, señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón y por supuesto a los amigos televidentes que nos acompañan como todas las noches, que nos saludamos con la participación, la cual a continuación le doy lectura. Ángel Flores, muchísimas gracias por su participación. Perdón, pero ¿acaso no tenemos todos los ciudadanos derecho a transitar por todas las calles de El Salvador? Pregunta Alex Trejo. Yo me llevo 2 horas y más gasto combustible, ya que el gobierno permite que una empresa privada se beneficie. Marilú opina también. No, si nos ayuda, por favor, Marilú, se nos perdió. Bueno, Alex Trejo, rápidamente, yo me llevo 2 horas y más gasto de combustible, ya que el gobierno permite que una empresa privada se beneficie. Marilú, aquí la tenemos. No toleran un proyecto que favorece al pueblo. Admítanlo. Reinaldo Palencia, muchísimas gracias, don Reinaldo. La concesión del Citrans es una aberración de la ley de concesiones del transporte colectivo, le guste o no. Bueno, al señor Gerson Martínez, que nos acompañó el día lunes, y por supuesto una gran cantidad de participación ciudadana. Nos quedamos para efectos de tiempo acá, nos incorporamos al set, y quiero rápidamente, licenciado, que cada uno de ustedes reaccione. Voy con usted. Bueno, son varios, dijéramos, las interrogantes, ¿verdad? Aquí, como muy bien lo planteó Mauricio, el gran ausente es el usuario. Quizás la desventaja, si se le puede llamar así, es que el usuario ya ha podido o le permitió, dijéramos, comparar los dos sistemas. Si el gran problema fue de cómo se trató de implementar, dejando siempre alimentadores paralelos a la misma ruta que estaba. Cuando tú dejas solo un carril y además del rodaje privado, va paralelamente otra línea de bus haciendo exactamente el mismo recorrido, por supuesto que los usuarios que pasan 2 horas les vas a preguntar, la respuesta va a ser obvia. Ahí debió haberse hecho de una forma, con todo respeto, decidida. Señores, este es el tramo, van para afuera y ustedes pasan a ser alimentadores a partir del primer día. Perfecto, voy con usted, por favor, rápidamente. Sí. Yo creo que aquí, en este proyecto, así como hay gente que se ha favorecido, como repito yo, toda la gente que vive en el Boulevard del Ejército, hay otros que están con dificultades serias, porque los costos de combustible que están teniendo esta gente en los carros particulares son exagerados. Entonces, definitivamente, aquí la cosa fue mal planteada. En ningún momento yo hubiese pensado, si cuando estuve de viceministro, bloquear las 2 salidas de oriente a poniente y viceversa, como es el lugar Venezuela y la Juan Pablo. La idea en todo caso hubiera sido tirarnos por el centro de San Salvador, por la Rubén Darío, todo lo que es la Roosevelt, de tal manera que esto a la gente le sirviera para que ahí mismo no tuviera que tomar otro bus y gastar otros 20 o 25 centavos, sino que ahí nomás le quedaba la mano a donde él iba a trabajar. ¿No hubiera sido la salida por el Boulevard Venezuela? Pero es que, mira, esto no, es la base de un estudio. Sí, decir, aquí no puede sacar la ruta. Hay estudios que debieron de haberle recomendado. Ahora, por el diseño, bueno, que yo te estoy diciendo, pero de estudio no nos morimos. Vino la empresa israelí Ramatul Trajal, o sea, yo creo que lo agarraron para que la puerta del aire no la cerraran y la pusieron. Sergio, en ese estudio están las 2 vías que se iban a ocupar. Ahí están claritas. Sí, eso me refería, lo que pasa es que por eso siempre, y para responderle a Marilú, porque Marilú dice que adversamos el sistema. Nunca. La verdad que tal vez no nos escuchó con suficiente tiempo,
pero la verdad que no es que lo adversamos, al contrario, reconocemos de que es algo bien necesario, pero que la forma en que se está ejecutando lo que genera son problemas. Es cierto, hay 21,000 pasajeros que se transportan que están contentos, pero el resto, los que tienen vehículos privados y todo, están quejándose del congestionamiento que era innecesario provocarlo. Eso es nada más lo que nosotros... Ahora, no se te olvide que el 80% de la población se transporta en buses. Transporte en masa, claro. Y hay un punto todavía. No son 21,000, como dice Mauricio, los que se transportan de Soyapango para acá. No, hoy por hoy en el Citram sí. Sí, no, en el Citram sí, pero la gente, que son 200,000 de ida y 200,000 gente de vuelta. ¿Tiene la capacidad ahorita con las unidades que tienen los buses articulados? Definitivamente que no. Y están pensando que todavía a lo mejor vienen o no vienen más adelante más unidades. Mientras tanto, ¿qué va a ocurrir? No sé, ¿verdad? Ahora, definitivamente, esto ahorita se va a volver a cortísimo plazo en una situación delicadísima para todos. Y hay una cosa importante que tiene que ver con la bolsa del salvadoreño. Ojalá que mantengan la tarifa por lo menos por unos 3 o 5 años, para que no vaya a ser un dumping, que ahora hoy es el dulce y después viene... Magnífico, ahora. Aguántame un ratito, por favor, me están pidiendo pausa comercial, regresamos. Ahora. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Bueno, señores, vamos rápidamente por el tiempo. Usted se quedó en la punta de la lengua el tema de la tarifa porque el señor Chavarría tiene la culpa y dijo ojalá no la vayan a cambiar, por favor. Mira, lo que pasa es que dije de que este estudio, uno de los componentes es el tema de la tarifa. La tarifa sugerida en este estudio, en principio era por 80 centavos. Después hubo una recomendación de 50 y 40 y creo que ya han llegado a 33 centavos más o menos. La tarifa debe ser la tarifa técnica, costo por kilómetro recorrido, ya hay una fórmula para hacerlo. Si esa tarifa no responde, porque hay dos formas de hacerlo, o la paga el usuario directamente, o termina subsidiando el Estado. Y ese error, dentro de mi criterio, fue lo que siempre mantuvo al sector amarrado. El subsidio fue lo que más daño le hizo a los transportistas. ¿Me explico? Porque no les permitió a ellos poder cobrar la tarifa que debería. Mirá, en todas partes del mundo, o lo paga el usuario, o lo subsidia. Es decir, la tarifa técnicamente, no lo que ellos querían. No, son tarifas políticas. ¿Por qué? Porque impactan directamente. Siendo el 80% de la población la que usa el transporte colectivo, en este país nunca hubo un estudio para determinar el origen y el destino del pasajero para definir la ruta. Una persona que vive en Apopa y trabaja aquí en El Escalón toma 2 o 3 buses de venida y otros 2 o 3 de regreso. Contra 20 centavos. Quiere decir que esa persona gasta 60. Sí, por todo. Contra su salario mínimo. Entonces es importantísimo. Y termino con esto. Ojalá no se modifique la tarifa, porque si no se subsidia y si no se cobra, van a empezar a sacrificar la calidad de servicio a costa del... Usted quería decir algo. Yo quiero un comentario, que la muchacha que ahí, la señorita que dijo que tal vez nos estábamos oponiendo a las cosas nuevas. No, es más, creo que ha servido de mucho, porque hay ciertas unidades que tienen, por ejemplo, Acopat, que ya las tiene con aire acondicionado y se van por aquel lado de las aguas calientes. La ruta 29. Y en la ruta 29. Y en Santana hay otras unidades con aire acondicionado, cosa que ahorita me dicen a mí los usuarios, ya no lo está dando el Citrams, ¿verdad? Entonces, ha servido pues tal vez para presionar a los empresarios a generar competencia. Ahora bien, el tema de la tarifa, hay alguien que me dijo a mí que ellos sugerían que por qué no desde que tomaran el alimentador cobraran 35 centavos y de un solo con eso se vinieran, toman el Citram, lo que deben de tomarlo en las diferentes paradas hasta aquí a Salvador del Mundo, porque ellos ahorita con lo que está haciendo Acopat, que se van por aquel lado, pagan 20 centavos
Dicen que van a cobrar 35, no sé cómo, porque los 35 no los pueden sacar ellos de la manga de la camisa y decir yo voy a cobrar esto. Tienen que autorizarlo, viceministro. Tienen que autorizarlo, pero sí me dicen ellos que con 20 centavos ellos se venían hasta Salvador del Mundo. Perfecto, licenciado Chavarría, usted nos trajo este problema, saquen. Bueno, no, lo que pasa es que cuando uno está introduciendo un producto en el mercado, si eso es una cosa de mercadeo, al principio le pone un precio cómodo, Sí. saca del mercado los otros productos y después le sube el precio. Esa es la lógica del mercado. O sea, usted dice que esto va a ser el dulce únicamente. Pues yo por eso digo, ojalá que no vaya a ser solo el dulce. Ahora, también aprovechemos para pedirle a los señores transportistas que también pongan algo de su parte en el ordenamiento. Miren, si esa guerra por el pasajero, es increíble el caos que nos provoca. Es decir, la cara que pone Sergio me dice todo. Es decir, claro. Ese canibalismo que hay, a pesar de que tienen el subsidio, ellos atoran las calles. Así que yo aprovecho pues para darle un mensaje también a los transportistas que pongan de su parte también. Perfecto, señores, aguántenme un ratito porque quiero compartir algo y yo debo de ser honrado en todo esto. El señor Gerson Martínez introdujo el día lunes una noticia en exclusiva, acá en 8 en punto, y es que nos presentó un documento que yo le pido a mi productora que lo comparta, y acá acompáñenme rápidamente, donde todos estos postes que ustedes ven carretera al Puerto de la Libertad por una gasolinera en el Redondel, se autorizaron supuestamente, según este documento, a una empresa en el 2009 por parte del señor Nieto, ex ministro de Obras Públicas, en el cual él asegura que no tiene las facultades para poderlo hacer. Giuseppe Angelucci fue el director, presidente y representante legal de Abruzzo S.A.D.C.B. Todos estos postes que supuestamente 15 días antes de él entregar el mandato los autorizó, reitero, según el ministro Gerson Martínez y este documento que por supuesto se los presentamos. Lo interesante es que esta gran cantidad de postes que en alguna medida es una contaminación visual es para trasladar energía hacia una empresa determinada. Licenciado Valdivieso, arranco con usted, le tocó la parte más fácil. Lo que pasa es que había que ver dentro de la ley orgánica del ministerio si esa facultad está atribuida o no al ministerio. Sí. El uso y la regulación de las calles está contemplada al viceministro de Transporte. Dice que las calles y las aceras son de uso exclusivo del peatón, ¿verdad? Y las calles son de uso público. Los funcionarios... Las puso en medio de los separadores. Ahí están los postes en medio. Sí, los funcionarios no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. Ese principio de legalidad es el que habrá que revisar si tuvo o si tiene la facultad para haber hecho esa autorización. De lo contrario, pues yo creo que no tendría esa validez. Uy, pues con usted, licenciado Moreno. Desconocía totalmente este tema. Aquí le doy la noticia, aquí nosotros así introducimos los temas. Y naturalmente, así como dice Julio, habría que ver si tenía la facultad el ministerio para poder hacer rimero de postes y llevarle a una empresa en particular el servicio. Sí, habría que ver cuáles fueron las causas, cuál fue el fundamento, cuál fue que tuvo el ministro, del por qué, cuál fue la resolución razonada que puso. Es decir, muy difícil darte una opinión sin todos los argumentos. Lo que dijo el señor Gerson Martínez es que, según él, rayaba en otros delitos penales como actos arbitrarios. Yo, sinceramente, no obstante que fui su compañero en el Ministerio de Obras Públicas, pero desconozco de esto el señor Nieto. Con Jorge Nieto y con Sigfrido Ochoa, fuimos los ministro, viceministro y yo viceministro. El Ministerio de Obras Públicas tiene 3 viceministerios. Sí, claro. Obras Públicas, vivienda y transporte. Sí. Entonces, quizás inclusive el viceministerio de Transporte no es tan dependiente en realidad del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Pero yo desconocía este tema, pero yo estoy seguro que si se hizo, yo le doy el pensamiento de que esto sea de derecho. Se lo hizo a Jorge Nieto porque lo hizo con todas las lo que debe de hacerse legalmente. Ok, pero en ese momento usted estaba de viceministro de Transporte y usted no conoció ese tema. Yo no conocía ese tema.
en lo más mínimo. Perfecto. Bueno, que no tenías por qué. No, yo yo no. no. Claro, pero hay que dejarlo claro porque mire, aquí andan buscando quién las pague, no quién las debe. Independientemente, pero esto es lo que viene a manifestar, es lo que nosotros hemos experimentado y conocido. Ese divorcio que hay entre obras públicas y transporte. Ajá. Es decir, si hubiera una buena comunicación, tuviéramos calles bien planificadas, tuviéramos accesos bien diseñados. Y yo siempre hago la pregunta, ¿cuántas bahías de descargo de pasajeros hay en las principales vías de nuestra ciudad capital? Son contadas con los dedos de la mano. Robles tiene una en Metrocentro. En el centro comercial El Paseo hay otra. Pero aunque estén no se ocupa. Y aunque están, pero llevamos dos. Claro, donde quieran. Pero sí, dos. A donde les da la gana. ¿Por qué? Porque no hay planificación de las calles. Hacerle las bahías largas y suficientes y obligarlos a usarlas. Planificación sí hay. Acordate que hay dos planes: el plan maestro de desarrollo urbano y el plan maestro de transporte. Se suponía que ambos deberían de complementarse. El desarrollo urbano atrae el tráfico. Entonces la palabra clave es la coordinación, incluyendo a las alcaldías. Bueno, entonces corrijo la palabra, no es planificación, sino que coordinación, pero definitivamente parte del problema del transporte es esa falta de coordinación en calles estrechas, transporte desordenado que para donde le hacen indicación los que se bajan o los que suben. Todo eso es parte del ordenamiento que el Citran debería también de darle. Bueno, pero si hablamos de coordinación, ahorita le doy la palabra. 1994 usted tuvo una iniciativa por el parque vehicular, que ya no cabemos en este país en que el transporte de carga tuviera otro horario determinado. ¿Y cuál fue la moción? No le pararon ni bola. ¿Cierto o falso? Perfecto. Voy con usted. Ahí está. O sea, ¿de qué coordinación estamos hablando? No, eso está escrito. Lo que pasa es que no se cumple, ¿verdad? Que debe de llegar a unas horas el transporte de carga a un lugar y no. Eso está. Si no se necesita más, si el problema lo he insistido, el problema de este país no es de ley, es de aplicación. Claro. De aplicación. Usted, señor viceministro de Transporte, es el ente rector normativo y coordinador de las políticas de transporte. Ahora, quiero hacer otra salvedad. Rápido, por favor. Definitivamente lo que necesitamos acá, si no hay nadie que esté pendiente de que se cumpla el reglamento, no se va a hacer. La cantidad de policías de tránsito que hay en el país andan alrededor de 1,200 para todo el país en tres turnos. En 3 turnos. ¿Qué van a hacer esa gente? Yo la vez pasada en una anterior aquí entrevista sugería que le permitieran que asesoraran a los agentes del CAM en cada uno de los municipios para que pudieran hacer trabajo de tránsito también, porque no hay una manera ahorita de poder. Es difícil, pero Bueno, pero para finalizar, irnos a una pausa comercial, la coacción y la coercibilidad son dos cosas diferentes. La fuerza eficaz y hacer valer el derecho por medio de la fuerza. No condonaron una gran cantidad de esquelas. Pues lo hicieron, pues. O sea, ¿y de qué estamos hablando? Político. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué es condonación? Solo déjame terminar por favor. Un punto. Mira el estado de anarquía que está pasando ahora, y los ciudadanos no me van a dejar mentir. La gente se ha tomado las calles con los conos. No permiten que se estacione, por Dios santo, ¿en qué país vivimos? No, perdóname, las calles y las aceras son del Estado. Y tú ves conos ahí y ponen un vigilante para que nadie se aplique la ley, señor viceministro. Tiene toda la potestad y la facultad para hacerlo. Pausa, volvemos, señores. Ay, señores, uno queda literalmente picado, dicho en el calor popular, licenciado Valdivieso. Sergio. Un placer, acompáñeme más seguido, por favor. Si me invita, con gusto. Con gusto, esta es su casa. No se queje, por favor, licenciado Moreno, licenciado Chavarría. Sergio, a la orden. Gusto. Amigos televidentes, soy Sergio Méndez, hoy miércoles 19 de agosto del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase buenas noches, será hasta mañana. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.